Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir directamente en uno de los mayores misterios del cosmos. Vamos a ver cómo chocan las dos teorías más grandes de la física, centrando nuestra atención especialmente en esa primera gran batalla teórica, para luego ir construyendo el camino hacia un colofón final sobre agujeros negros que, literalmente, nos va a volar la cabeza. Empecemos planteando algo bastante provocador. Y es que la forma en que la humanidad ha entendido la gravedad durante todo un siglo podría ser, al fin y al cabo, una increíble ilusión. A ver, Einstein nos enseñó que la masa curva el espacio-tiempo, pero ¿y si esa curva estuviera hecha en realidad de trillones de partículas fantasma? Parte 1. Dos visiones de la gravedad. Aquí es donde encontramos el problema fundamental, el choque definitivo en la ciencia actual. Por un lado, tenemos la relatividad general de Einstein. Esta teoría ve la gravedad como geometría pura. Imaginemos una lona elástica que se hunde suavemente bajo el peso de una bola de bolos. Pero, por otro lado, está la implacable física cuántica, que exige que el universo hable un idioma totalmente distinto. Para la cuántica, toda fuerza en el cosmos tiene que transmitirse obligatoriamente mediante pequeños mensajeros. Y esto nos lleva al absoluto protagonista de nuestra explicación, el gravitón. Básicamente actuaría como un auténtico cartero cósmico. Hablamos de una partícula teórica, sin nada de masa, que se encarga única y exclusivamente de entregar el mensaje de la gravedad entre los distintos objetos del universo. Pero, un momento. ¿Cómo se crea exactamente esa famosa curva del espacio usando solo partículas? Bueno, imaginemos dos planetas, la Tierra y la Luna, por ejemplo, lanzándose trillones de bumeranes invisibles a la velocidad de la luz. Cada vez que uno de estos bumeranes va y viene, tira un poquitín de los objetos hacia el centro. Si pudiéramos hacer un zoom extremo, veríamos que esa curva tan suave del espacio es en realidad la acumulación constante, incesante, de este bombardeo cuántico. Es decir, un intercambio masivo de información que crea una ilusión geométrica preciosa. Parte 2. El retraso cósmico. Fijaos en este detalle mecánico tan fascinante. La gravedad tiene un límite de velocidad absoluto. Si una estrella gigante apareciera de repente de la nada, el tejido del universo no cambiaría de golpe. Mientras esa onda gravitacional viaja, actúa como una especie de apisonadora invisible, y el espacio por delante de ella permanece perfectamente plano. Un planeta lejano seguiría levitando libremente sin inmutarse hasta que, digamos unos 8 minutos después, esa apisonadora invisible finalmente le llega y deforma la rejilla del espacio a su alrededor. Vale, ¿y qué pasa si las ondas de dos planetas gigantes se cruzan? Pues resulta que los gravitones son bosones. Y una propiedad matemática brutal de los bosones es que pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. No chocan entre sí como si fueran canicas, se superponen, atraviesan el mismo punto del espacio simultáneamente y suman sus curvaturas para crear un puente, o una pendiente de atracción más profunda, de forma totalmente fluida. Parte 3. La gravedad, sintiendo a la gravedad. Vamos a adentrarnos en una rareza de la física cuántica. A diferencia de la luz, donde los fotones viajan a ciegas y no se estorban, los gravitones tienen una propiedad única que nos obliga a plantearnos una pregunta fascinante. ¿Siente el gravitón la gravedad del destino antes siquiera de llegar a él? Y la respuesta cambia por completo las reglas del juego. Resulta que el cartero no solo entrega el correo, es arrastrado por el mismo paisaje que está ayudando a crear. Como los gravitones tienen energía propia, generan su propia gravedad. Así que cuando un gravitón se acerca a un campo gravitatorio ya existente, ese pozo es tan profundo que altera la propia trayectoria del gravitón. Dicho de otra forma, la gravedad literalmente interactúa con la gravedad. Lo más increíble es que Albert Einstein ya predijo esta dinámica tan elástica en 1916. Pero claro, hubo que esperar un siglo entero, hasta 2015, para que una proeza de ingeniería absolutamente asombrosa, el experimento LIGO, lograra por fin medir estas vibraciones directamente en el tejido del universo al detectar el choque de dos agujeros negros lejanos. Para captar esto, se usaron rayos de luz como si fueran la regla de medir más precisa jamás concebida. Se dividió un láser en dos brazos, de 4 kilómetros en forma de L. Al pasar la onda gravitacional, el espacio físico del laboratorio se estiró en un brazo y se encogió en el otro, en una fracción del tamaño de un protón. Una locura. Al desajustarse, los láseres crearon un parpadeo de luz y un sonido ascendente, el famoso chirp. Así fue exactamente como logramos capturar el instante en el que el tejido del universo tembló. Parte 4. El gran colofón. Agujeros negros. Bueno, para nuestro gran final tenemos que coger todo lo que hemos analizado sobre los gravitones y llevarlo al extremo absoluto. Si la gravedad es transportada por partículas, es inevitable preguntarse qué le pasa a las reglas de la gravedad en la frontera de un agujero negro, el entorno más hostil de todo el cosmos. Imaginemos una nave espacial cayendo hacia un agujero negro.
Si esta nave emite un gravitón cuántico para avisar al exterior de su ubicación, se mete en territorio letal. El espacio está tan severamente deformado, la pendiente es tan absurdamente vertical, que la trayectoria del gravitón se curva de inmediato hacia el interior. Vamos, que el tejido está tan roto que todos los caminos apuntan hacia adentro. El mensajero es secuestrado al instante y cae al abismo. Y aquí viene el gran dilema. Si nada escapa, ni siquiera los gravitones, ¿cómo es posible que el universo exterior siga sintiendo la gravedad de los objetos que caen? Las dos teorías ofrecen respuestas para volverse loco. La relatividad general sugiere que, por la dilatación del tiempo, el campo gravitatorio del objeto se queda congelado en la superficie para siempre, como una cicatriz. Por el contrario, la física cuántica propone que el campo exterior se mantiene gracias a gravitones virtuales, fluctuaciones espontáneas que nacen del propio vacío cuántico. Parte 5. El lienzo del universo. Todo esto nos lleva a un concepto revolucionario sobre qué pasa con la información física de las cosas que caen ahí dentro. Un agujero negro no crece añadiendo capas concéntricas como si fuera una cebolla gigante. En realidad se expande como un globo al inflarse, o como una pantalla de televisión haciéndose más grande. La información de los objetos absorbidos simplemente se estira y se reorganiza a través de esta superficie de 2 dimensiones, en trocitos minúsculos conocidos como áreas de Planck. No oculta información bajo nuevas capas, simplemente gana más píxeles para mostrarlo todo a la vez. Y así es como llegamos al principio holográfico. Esto significa que un agujero negro no es un simple pozo vacío que lo destruye todo. Es, de hecho, el disco duro más denso y eficiente de todo el universo. Preserva, perfectamente cifrada, cada pieza de información en esa superficie bidimensional en constante expansión. Lo cual nos deja con una reflexión final espectacular. Si un agujero negro es capaz de almacenar toda su realidad tridimensional en una simple superficie de 2 dimensiones, ¿es posible que todo nuestro universo no sea más que un gigantesco lienzo holográfico en expansión? Sin duda, es una idea asombrosa para reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la realidad en la que vivimos.